Y eso que estamos atravesando por algunos versículos que son bastante difícil el poder entender con claridad a lo que se está refiriendo. Uno de ellos es la porción que estuvimos tratando la semana pasada acerca del pecado de muerte y pecado que no es de muerte. No pienso volver a repetir el estudio de la semana pasada, pero sí por lo menos dejarlo concluso para poder traer prácticamente una nueva situación delante de nosotros que presenta el versículo 18. Ok, según lo que Juan está diciendo en este versículo, por lo menos es mi opinión que comparto con algunos también comentaristas, de que no tenemos que volvernos locos buscando a qué pecado se refiere ese pecado de muerte y pecado no de muerte, porque no se trata de un pecado en específico, no se trata de la blasfemia del Espíritu Santo, porque ya vimos que al principio Juan está hablando de que si un hermano, ¿ok? Y no puede ser llamado un hermano a alguien que blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, no podemos volvernos locos buscando, ok, a ver cuál es el pecado aquí que se refiere, que dice de muerte y no de muerte, sino que más bien es una condición del corazón hacia un pecado en particular que tenga algún hermano. En ese caso, pecado de muerte es porque no se ha arrepentido, pecado no de muerte es porque procedió al arrepentimiento. No es una idea extraña de que Dios trae juicio hacia estos hermanos, porque un ejemplo de eso tenemos en Ananías y Zafira. Y segundo, recuerden que este versículo está apoyado por la idea que presenta Pablo en la cena del Señor cuando es tomada indignamente y dice los que duermen. Quiere decir, pero Dios sí es el soberano sobre la vida. Él la da y Él la quita. Y como Él es el soberano sobre la vida, y aquí estamos hablando ya de una muerte, vamos a dejárselo al Señor. Y por lo menos concluir de que no tenemos que volvernos locos pensando que a qué pecado se está refiriendo aquí Juan cuando dice pecado de muerte y pecado no de muerte. No es un pecado en específico, es una condición de un corazón. En mi opinión, yo pienso que si en la soberanía de Dios, Dios ve que un hermano no va a proceder a un arrepentimiento por cierto pecado, y más cuando Él sabe que va a causar daño a la comunidad del cuerpo de Cristo, entonces el hermano duerme. Vamos a entrar ahora a una nueva situación, que es el versículo 18. ¿Ok? Hoy día el tema del momento es el pecado de Alberto. Sí, esa es la última. Sí, es la última moda, el pecado de Alberto. Pero yo les voy a decir una pregunta, a ver si ustedes pueden responderla. ¿Cuál es el pecado que más cometen los hombres, especialmente los cristianos? ¿Cuál es el pecado que más cometen los hombres? ¿Hombres o mujeres? No, estamos hablando de hombres, la humanidad. No, la humanidad. Sí, la humanidad, pero especialmente los cristianos. Yo pienso que la voz, que la lengua. Yo les voy a decir. El pecado que más cometen los hombres es el que menciona Santiago 4:17. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por eso dije especialmente los cristianos, porque los cristianos tenemos el entendimiento y la luz del Espíritu Santo. Sin embargo, piénselo o no, si no es el pecado que más infringimos nosotros los cristianos. ¿Por qué yo les pongo este ejemplo? Porque mira ahora como dice aquí el versículo 18,
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Okay? No practica el pecado. Es otro tema de traer adelante. ¿A qué pecado se está refiriendo Juan cuando con este ejemplo que les acabo de poner? Y aparte de eso, porque Dios lo dice en su palabra, que no hay justo ni aun uno, sabemos que seguimos siendo pecadores aún después del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que se dice ahí, no practica el pecado? Y yo pienso que la frase en sí nos ayuda, que no se está refiriendo a algún pecado en específico tampoco, sino a la práctica. O sea, cuando el pecado es deliberado, bien planeado, anticipado. Es lo que está envuelto en lo que es la práctica del pecado. Juan no está mencionando ningún pecado en específico, sino más bien lo que es la actitud ante el pecado. ¿Y por qué dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado? Porque se está refiriendo al nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de una persona cuando nace de nuevo espiritualmente? Ocurre una regeneración de su naturaleza, ocurre un cambio de naturaleza. O sea, antes de la conversión, esa naturaleza es pecaminosa, ¿ok? Muerto en delitos y pecados. Después de la conversión, hay un cambio de naturaleza, lo cual comienza una lucha prácticamente entre la naturaleza espiritual y todavía la naturaleza pecaminosa, porque no la podemos negar, hasta el momento en que seamos glorificados, donde entonces tendremos una naturaleza espiritual que no vamos a pecar más. Pero mientras tanto tenemos esa lucha. Pero lo que sí cambia, hermanos, aunque seguimos siendo pecadores, lo que sí cambia en el nuevo nacimiento es la actitud hacia el pecado. Eso sí es una evidencia en el cristiano. ¿Y cómo es que va cambiando esa actitud hacia el pecado, lo cual es el fruto de arrepentimiento? En muchos casos inmediatamente, en ciertos pecados más bien específicos, porque usted sabe que el pecado es violar la ley de Dios, pero se ramifica en diferentes violaciones y cada cual tiene sus debilidades y cada cual peca contra Dios y no somos iguales los unos a los otros, pero hay pecados que caracterizan a un ser humano que cuando esa persona nace de nuevo cambia por completo. Un ejemplo de eso tenemos cuando Jesús sorprendió a la mujer en adulterio. Él le dijo, yo te perdono, vete, no peques más. O sea, vete y no peques más. Desde aquel momento, ¿esa mujer fue perfecta? No. Lo que quiso Jesús decirle, no vuelvas a prostituirte, no vuelvas a cometer adulterio. O sea, vete y no peques más. O sea que lo que está tratando Juan aquí es con nuestra responsabilidad, ahora como cristianos, de haber recibido una nueva naturaleza, de procurar y perseguir lo que es la santidad de vida. Porque el haber sido salvo por la gracia del Señor, en ningún momento Dios nos está dando una licencia para uno cometer pecados. El pecado va a acarrear consecuencias, y muchas de estas consecuencias van a ser graves. Y nosotros tenemos que aprender a tener una actitud correcta hacia el pecado. Varias cosas yo he apuntado aquí. Por ejemplo, no podemos nunca justificar ninguna práctica de pecado. Aunque seamos pecadores, nunca podemos buscarle una justificación a una violación de la ley de Dios. Nunca van a tener justificación, nunca van a tener una absolución humana. Siempre van a acarrear culpa. O sea que
prácticamente lo que practican algunas religiones de dar una absolución al pecado de las personas, eso no puede ser. Eso no puede ser. Ningún pecado tiene absolución. Todos acarrean culpa. Ninguno puede ser excusado. No podemos tampoco buscarle culpables al pecado. Eso es una de las cosas bien importantes. Sobre todo al pobrecito diablo, que le echamos la culpa de todos los pecados. Cuando el diablo nada más que nos puede tentar, pero el que comete el pecado soy yo. Entonces nunca podemos buscarle culpables al pecado y nunca podemos encubrirlo. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, hermano, teniendo esto en mente, todo pecado necesita sangre para ser expiado, y por eso fue necesario el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cristiano no practica pecado, dice aquí. Se refiere a un pecado deliberado, a un pecado anticipado. Yo siempre lo pongo en este ejemplo. Yo sé que yo voy a cometer pecados hoy, mañana, pero pregúntenme en qué voy a pecar. No, ya yo no estoy pecando comiendo ya. No, ya no estoy pecando comiendo. Sí, Señor. No, como dice, pregúntenme. Pero piense ahora que usted mañana ya tenga planeado, por ejemplo, irse temprano en su trabajo y que otra persona le ponche la tarjeta. Que estamos hablando cositas chiquitas, que por ejemplo, que ya usted sepa que le está robando al reloj de la electricidad. Muchas cosas que son pecados deliberados, o usar una mentira para poder salir de algo, que no es lo mismo que por naturaleza nosotros violamos la ley de Dios. Ya les dije ya que aunque yo pase todo un día así acostado en una cama, desde que me levanto hasta que me duermo y no salgo de esa cama, ya estoy pecando. Ya yo les dije ya, porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Yo no debía haber estado en esa cama. Exactamente. Quiere decir que todos vamos a pecar siempre, pero lo que dice aquí es, el cristiano no practica el pecado, ok, premeditado. Hay situaciones que nosotros vamos a ir aprendiendo y vamos a ir cambiando, pero esto es lo que ocurre en la vida de un cristiano, porque él explica aquí ahora el por qué. Número uno, porque ha sido engendrado por Dios, el maligno no le toca. Puede ser que mi vida haya estado haciendo cierta práctica que está mal, pero como que a veces uno está como tiene como una venda, aún siendo cristiano tiene como una venda, pero de buenas a primeras Dios usa la palabra. Y les pongo un ejemplo, lo que le sucedió a David, que Natán el profeta fue y le quitó aquella venda que él mismo se había creado, autojustificándose. Todo eso fue quitado y él pudo darse cuenta por fin y arrepentirse de su pecado. Eso ocurre en la vida de los creyentes, que Dios usa la palabra, usa cualquier cosa para, ¿por qué? Para ir limpiando, para ir santificándonos, que eso es lo que hace el Espíritu Santo en uno. Por eso es que dice, el cristiano no practica el pecado, porque aunque yo venga trayendo una trayectoria cometiendo quizás el mismo pecado, ya va a llegar el momento que como el Espíritu Santo me está contriñendo, me está contristando, yo me estoy sintiendo mal, voy creciendo más en amor hacia mi Señor, porque acuérdense que eso ocurre en la vida del creyente, donde venimos de un antropomorfismo a ser teocéntrico, o sea, de estar pensando en mí a pensar en Dios, y eso lleva a veces un proceso de crecimiento, porque no es lo mismo decir
ok, no voy a pecar porque yo sé que esto me va a acarrear una consecuencia a mí, a yo pensar, no voy a pecar porque mi Dios es santo y yo lo amo. Hay una diferencia ahí de pensamiento. Y para llegar ahí se requiere un crecimiento que no se puede esperar en los recién convertidos, no se puede esperar en los que están recientemente caminando con el Señor. Por eso es que toda esta aclaración es importante, porque usted se encuentra con este versículo y dice, el cristiano no practica pecado, y puede confundirlo y decir, pero si yo mismo soy pecador, o estoy viendo situaciones donde precisamente estamos todos en una carrera de crecimiento y de santificación. Pero lo que sí podemos estar seguros es que mi actitud hacia el pecado va a cambiar. Y va a cambiar, ¿por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea, porque ha cambiado tu naturaleza, va a ser algo natural en el cristiano, que ya no vas a mirar el pecado de la misma manera que lo veías antes. Y eso es lo que te va a ir llevando a lo que es la santificación. El cristiano tiene una correcta relación con la ley, y por eso es que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21 y 23, vamos a leer ese versículo, Mateo 7, 21 y 23, que aunque la ley no es el Evangelio no es sin la ley. Esa es otra cosa que ocurre. Sabemos, como dice Pablo en Romanos, que entonces la ley de Dios viene a ser escrita en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Es decir, que ya no es prácticamente un mandamiento, sino que está aquí en la Biblia nada más. Es algo de lo cual yo voy a estar pendiente continuamente de la ley de Dios. Mateo 7, 21 y 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Y qué dice? Hacedores de maldad. ¿Qué? Los hacedores de maldad no están haciendo la voluntad de Dios. Pero aquel que hace la voluntad de Dios es porque conoce a Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En estas cartas de Juan, él ha hablado claramente de cuál es la voluntad de Dios con relación a los mandamientos de amor. Juan 14, el versículo usted puede leerlo en su casa, Juan 14, donde el mismo Señor Jesús dice que el que me ama va a guardar mis mandamientos. O sea, que el que me profesa amor va también a guardar estos mandamientos precisamente por el amor que me tiene a mí, a Cristo. ¿Okay? Es lo que yo le digo. ¿Cuál es la motivación para mi santificación? ¿Cuál es la motivación para yo no practicar el pecado? Para ser una persona que uno de verdad, como no la conoce mucho, dirá, pero ¿y esa persona peca? Que uno sabe que uno pueda decir así. Sabemos que somos pecadores, pero es una persona que está reflejando tanto el carácter de Cristo y está haciendo tanta luz que nos hace a veces cuestionar eso, aunque sabemos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque el amor a Dios lo hace amar los mandamientos, buscar la voluntad de Dios y seguirla. Creer que siendo cristiano, y este es el concepto correcto de los que dicen, que nosotros decimos de los salvos siempre salvos, creer que siendo cristiano salvo se puede pecar, que no tenemos ley, eso es una tremenda mentira diabólica. Es una mentira, porque el cristiano que ha sido salvo por el Evangelio de gracia no significa que haya sido cortado de la ley. Al contrario, guardamos los mandamientos del Señor con mucho más amor y con más ahínco. Si alguien
se aparta, fíjense, se aparta del Señor. Y aquí entre paréntesis yo tengo que poner definitivamente que ninguno de nosotros sabe eso. ¿Okay? Si alguien se aparta definitivamente, lo cual comete el pecado de apostasía, entonces lo que podemos decir es que nunca fue salvo. Nunca tuvo lo que dijo ser. Por eso dice la palabra, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No nos confundamos, porque dice el Señor, que ellos van a decir Señor, Señor, van a echar fuera demonios. En otras palabras, van a estar llenos de actividades religiosas. Pueden estar dentro de las congregaciones, pero sin haber experimentado un nuevo nacimiento, sin haber experimentado un cambio de vida y sin tener la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. Y por eso es que nunca os conocí. Y otro aspecto a tener en cuenta de aquel que es engendrado por Dios y Dios le guarda y el maligno no le toca, lo cual este versículo nos lleva completamente a la doctrina de la perseverancia de los santos, que es lo que vamos a estar tratando la semana que viene. Otro de los aspectos, hermanos, es ese dolor que siente el cristiano, que no lo puede negar. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Que el gozo que produce en Pablo el ver la tristeza del arrepentimiento. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense para que tú veas qué versículo nos está mostrando que el cristiano va a sentir esa pesadumbre, esa tristeza, ese pesar, que sabe que no lo deja vivir, no lo deja continuar, porque sabe que no está ahí en la voluntad de Dios, que no está guardando sus mandamientos, que ha fallado, que ha caído. Entonces, esa tristeza, que es la que produce el arrepentimiento para salvación, no es el que me hace a mí caer de rodillas, hincado, confesar mi pecado, aprender y crecer, y entonces tratar de evitar eso, porque no estamos hablando de un dolor físico aquí, estamos hablando de un dolor profundo del alma, hermanos. Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado como lo he experimentado yo. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Porque lo que estamos hablando es natural del creyente. Es algo natural. De que ese pecado va a producir en nosotros una tristeza tal que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión. Y cuando estamos a bien con Dios, sentimos aquella paz, sentimos aquella tranquilidad, sentimos como que la vida vuelve de nuevo y podemos continuar en adelante. Quiere decir que por eso es que dice el cristiano, no practica el pecado. O sea, no significa, no nos podemos tampoco volver locos aquí pensando que es lo que puede llevar a muchos a la duda de la salvación y puede llevar a muchos a pensar de que para ellos salvarse tienen que perseverar por ellos mismos, cosa que va a ser nuestro tema de estudio la próxima semana, sino que aquí lo que se está refiriendo es que ya mi actitud hacia el pecado va a ir cambiando. Cambió radical, va a seguir en un proceso de cambio. Sobre todo recuerden que el Señor nos quiere llevar en cuanto al pecado, de un sentir egoísta, que por naturaleza lo sentimos, a llevar nuestra mente
a pensar en la santidad de Dios. Y que sea la santidad de Dios mi motivación para yo no pecar. Cuando eso ocurre, yo he adquirido un poco más de madurez. Y ya yo entonces voy a medir un poco más mis pasos, las cosas que hago, porque no quiero ofender a mi Dios. Así que crecer en santidad es necesidad inevitable de un corazón convertidos. Pero fíjense aquí, para prepararnos para el próximo tema del versículo 19, que son así porque son guardados por el que los engendró. No perdamos ese punto de vista. Que todo esto que está ocurriendo en mi vida, no lo estoy produciendo yo. ¿Quién lo está produciendo? El Espíritu Santo en mí. Por eso dice, aquel que me engendró es el que está produciendo este sentir de arrepentimiento que me lleva a mí a la santificación. Quiere decir, no vivimos vidas santas para ser aceptados ante Dios o para ganar su amor, sino que la obra del Espíritu Santo es la que va a producir inevitablemente santidad. Por eso es que ningún hombre puede presumir que ha sido convertido ni ver a Dios. Esto es algo que no se puede presumir por mucho tiempo. Tarde o temprano el fruto lo da a conocer. Vamos a ver cómo aquí Juan menciona la doctrina de la perseverancia en estos dos aspectos, que Dios guarda a aquellos que le han engendrado, que el maligno no le toca. Esta es una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, también una de las más controversiales, y la vamos a tocar entonces la semana que viene. El Señor les bendiga, hermano.